Buen día. Buen día, chicos. Bien. ¿Me están oyendo? Sí, profe, pero todo sonando ahí, churrum, churrum, dice. Ahora. Con eco te escucho, profe. Ahora. Ahora sí. Pues sí, profe. Ya. Bien, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantallita. Hoy nos toca lo que es sistemas de lubricación. No, el sistema de lubricación en el motor. Bien. Vamos a empezar por lo siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona internamente un motor? Muchos nos hemos preguntado más o menos cómo funciona un motor. Los aceites de motor juegan un papel esencial en el correcto funcionamiento del corazón de tu vehículo. Una forma de saber su importancia es conociendo cuáles funciones desempeñan y cómo lidian con los distintos escenarios por los que pasa el vehículo a diario. A continuación, las enunciaremos. Bien. El aceite, ¿cuál es su función y qué tiene que cumplir en el motor? Para evitar desgastes y... No, bueno, eso es, digamos, general, ¿no? Pero lo que es el lubricante en sí tiene que cumplir algunas características para que haga eso. Y aquí en esta parte ustedes ven, perdón, en esta parte dice, por ejemplo, un aceite tiene que tener la función de enfriar el motor, ¿no? Una de sus funciones. Garantiza las propiedades térmicas y mecánicas de cada pieza y evita las deformaciones. Otra característica que tiene es reduce las fricciones, ¿sí? Mejora el rendimiento y disminuye el consumo de gasolina, sí. Porque un motor que no esté bien lubricado consume combustible. ¿Por qué? Porque va a ser más esfuerzo, más rozamiento en las piezas, más consumo de combustible. Eso es así. ¿Garantiza la limpieza del motor? Sí, tiene que tener limpieza de formación, impide la deformación de depósitos, evacúa las impurezas. De todo lo que ustedes ven aquí en este motor que se está moviendo, el aceite circula en realidad por todo lado. Entonces, esos conductos no se pueden tapar, ¿me entiende? Entonces, lo que es el aceite tiene que cumplir esas características, ¿no? Limpiar estos conductos a medida que va pasando, cosa que no se tapen esos conductos. Esos conductos son delgados, ¿no? Y el aceite tiene que tener esas propiedades, el evitar de que se tapen esos orificios. Reforzar la impermeabilidad, mejorar la eficiencia y la potencia del motor. Sí, en realidad la gasolina tiene algunas partículas de agua, está constituido, entonces cuando combustiona, por eso ustedes ven en algunos vehículos que sale agua por el escape, no es que está mal el motor, sino que es una buena combustión. Entonces, cuando se produce la combustión, en muchos casos se genera agua internamente del motor en la cámara y entonces tiene que el aceite impermeabilizar ese momento, evitando que se oxide, ¿sí? Entonces, los lubricantes
tienen que tener todas estas características para ser ser considerado un lubricante de motor. Porque hay otros tipos de lubricantes, ustedes deben conocer, ¿no? La grasa, por ejemplo, es un lubricante. Hay lubricantes para máquinas de coser que en realidad tienen otras propiedades y otras condiciones. No es bueno a veces lubricar piezas con aceites que no corresponden. Por eso ustedes en el mercado van a encontrar, por ejemplo, aceites muy delgaditos como para máquina de coser, por ejemplo, que duran mucho, no se asienta el polvo, pero ustedes lubrican esa máquina de coser con aceite de motor pensando que va a lubricar mejor y no es así, porque el aceite de motor está diseñado para trabajar internamente, o sea, fuera de polvo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes colocan aceite de motor, alguna pieza externa para lubricar, lo primero que se va a sentar es el polvo, ¿no? Generando un desgaste excesivo. Lo mismo pasa cuando alguien agarra y lubrica, por ejemplo, un candado con aceite de motor. Lo único que van a generar es que se desgaste y se deteriore más rápido. Porque para el candado es otro tipo de lubricante, son lubricantes secos. Lo mismo pasa en las cerraduras de los autos, ¿no? Mayormente agarran y lubrican o tratan de lubricar con aceite de motor. El aflojatodo también es, ¿no? El 4WD, que el aflojatodo le llaman. Ese, por ejemplo, es otro tipo de lubricante. Entonces, ustedes van a tener varios tipos de lubricante y cada lubricante tiene su función. En el caso de los motores, ya su función o sus características principales son estas 5. Enfriar el motor, proteger el desgaste de la corrosión, reducir las fricciones, garantizar la limpieza del motor y reforzar a la impermeabilidad. ¿Sí? Ahora bien, propiedades de los lubricantes. Debido a que la base lubricante deriva del petróleo, no tiene la característica y las propiedades adecuadas para proteger correctamente las piezas móviles de los motores. Se vio la necesidad de agregarle a esta base otros componentes para mejorar las propiedades y darle otras propiedades adicionales denominadas aditivos. El aceite base es único, ¿no? Eso van a saber siempre. Es único el aceite base. Quien le da la calidad y quien le da la durabilidad, en realidad son la calidad de aditivos que le colocan. ¿Sí? Esa calidad de aditivos son caros, entonces si vas a conseguir un aceite de muy buena calidad, obviamente está teniendo unos aditivos carísimos. Obviamente también el cambio de aceite de un motor estaría casi alrededor de 1 año con esos aceites. Hay aceites de cambio de 1 año siempre, o sea, solo cambias cada año. Como también los aceites, hay aceites que cambias cada 2 meses. Hay aceites que cambias cada 6 meses, cada 10 meses. Existen esos aceites, ¿no? Como también pueden existir aceites por kilometraje. Cualquiera de los dos que suceda es válido, ya sea por tiempo o por kilometraje. Más adelante vamos a ver, cuando ya hacemos esta parte de introducción, la calidad de aceite y cada qué tiempo tienen que hacer un cambio al motor. Algunas propiedades necesarias más importantes para un desempeño satisfactorio de un lubricante. Tenemos volatilidad. ¿Qué es eso? La capacidad que tiene el lubricante de evaporarse depende directamente de la base del aceite. Y no puede mejorarse con ningún aditivo. Para este caso se requiere que sea baja. Volatilidad, ¿a qué significa? A que se pueda quemar rápido. O sea, el aceite cuando entra a la cámara tiene que tener la propiedad de poder desintegrarse. Ya, porque siempre entra a la cámara un poco de aceite, siempre va a entrar, pero tiene que tener la propiedad de poder desintegrarse, no puede quemarse, porque si se quema va a humear. Es por eso que cuando los motores, cuando están gastados y se entra bastante aceite a la cámara, empieza a humearse. En el caso de los motores que están en buenas condiciones, entra a la cámara y se desintegra, pero es muy poco lo que entra, el aceite es muy poco, pero tiene que tener esa propiedad del aceite. Flujo, el punto de escurrimiento y la viscosidad son primordiales en los lubricantes y esto se reduce a medida que la temperatura aumenta. Estas características también dependen directamente de la base del aceite, pero se puede mejorar con los aditivos.
Este flujo se refiere más que todo a cómo se comporta el aceite dentro de los conductos del motor, ¿no? Tiene que moverse rápido, desplazarse bien. No es bueno tener un aceite muy pesado como cosa que no se pueda desplazar, porque imagínense, el momento que arrancas el motor, si tarda mucho en desplazarse, el motor está funcionando en seco y es un desgaste prematuro para el motor, ¿ya? Estabilidad, la capacidad que tiene un lubricante de mantener sus características durante el tiempo que se opera el motor. La estabilidad se ve afectada por el ambiente de operación, tales como temperatura, oxidación, contaminación de agua, combustible sin quemar o ácidos que limitan la vida útil del aceite. El aceite tiene que estar preparado para condiciones extremas, ¿no? Para que pueda durar en el tiempo, ¿no? Hasta que puedas volver a cambiar. Ahora, ¿se degrada? Sí, se degrada. Por eso se hace el cambio de aceite. El hecho que tengas aceite en tu motor no significa que está lubricando, porque puede ser un aceite que ya haya perdido sus condiciones de lubricación. ¿Me entiendes? O sea, puedes tener aceite, pero no debe estar, no está cumpliendo su función. Se degrada el aceite con el tiempo. Es por eso que muchas personas, si se han dado cuenta, aumenta aceite a su motor, ¿no? Aumenta, y eso está mal. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo, lo está deteriorando más todavía. Porque el hecho que aumente aceite no significa que su motor va a estar lubricado. Puede tener aceite, pero ese aceite ya perdió sus propiedades de lubricación. Vamos a ver más adelante esa partecita. Compatibilidad. Los lubricantes deben ser compatibles con los materiales de los componentes del sistema. El lubricante debe ser compatible con los sellos, rodamientos, embragues, etc. Esto es lo que me refería hace rato, ¿no? O sea, cada lubricante tiene que ser compatible con la superficie que va a ser lubricada. En el caso de los motores, está diseñado hacia el aceite. En caso de lubricación externa, el aceite también está diseñado para que pueda ser compatible con ese material. A veces lubricamos con aceite de motor muchas cosas, yo también hago, lo lubrico, sí, pero no está bien. Deberíamos utilizar un lubricante adecuado que sea compatible con el material que vamos a lubricar. Lo mismo pasa con los rodamientos. Ocupamos cualquier grasa y no está bien. ¿Por qué? Porque la grasa para rodamientos es compatible con el material de rodamiento. No es lo mismo una grasa para buje, por ejemplo. ¿No? Por eso nosotros en el mercado tenemos distintas calidades y tipos de grasa. Si no, se estuvieran rompiendo en vano las empresas que producen grasas para lubricación, para darte tanta variedad de grasas, si al final ocupas uno para todo, ¿no? Si tenemos en el auto, a ver, grasa para homocinético es especial. No puedes poner cualquier grasa ahí. Grasa para rodamientos también es especial. ¿Entiende? Entonces, el lubricante tiene que ser compatible con el material al cual ustedes van a lubricar. ¿Está bien? Seguimos. Aditivos para lubricantes. Nosotros tenemos varios tipos de aditivos que le colocan al lubricante, al aceite. Entre eso tenemos, bueno, aquí solo voy a mencionar algunos porque hay más, pero por lo menos los más importantes. Detergentes. Ayuda a dispersar las partículas metálicas presentes en las piezas móviles y fijas. Eso es muy importante. El detergente, a medida que va funcionando el motor, va perdiendo esas propiedades. Es por eso que se va rayando el motor. Estando con aceite se va rayando. ¿Por qué? Porque ha perdido la propiedad de detergente, de limpiar la parte de desgastes que tiene el motor. Dispersantes de ceniza ayuda a dispersar las cenizas de la combustión. Esta parte también tiene que tener el aceite. Inhibidores de oxidación y corrosión de rodamientos. Lo mismo, o sea, el aceite tiene que tener la cualidad de proteger al acero. ¿Sí? Hay muchos aceites que no protegen al acero, porque en realidad el motor está hecho de acero. Antioxidantes. Se utiliza para retardar la oxidación del lubricante, aunque tenga una base refinada apropiadamente.
Cuando dice oxidantes es lo que les decía, cuando pierde ya sus propiedades, ¿sí? Por completo. Entonces tiene que tener un antioxidante. Los antioxidantes, si ustedes han debido escuchar también, para nosotros a veces decimos, no, tienes que tomarte un antioxidante o verduras antioxidantes, es para mantener y no se deteriore nuestro cuerpo. Entonces lo mismo tiene el aceite, o sea, el aceite tiene que tener un antioxidante para que dure en el tiempo y no pierda sus propiedades rápidamente. Caso contrario, se echa a perder. Tendría fecha de vencimiento, en resumen. Una fecha de vencimiento, digamos, si sacaran aceite en la semana y se tendría que vencer en 6 meses más o menos, ¿no? A eso se llama antioxidante, ¿no? Tuviera que tener una fecha de vencimiento. Codificadores de viscosidad, su función es mejorar la relación viscosidad-temperatura del aceite. Esto se puede lograr también mediante una refinación especial o por procesos de síntesis de estructuras orgánicas. Entonces, en esta parte, la empresa que se dedica a hacer los lubricantes va a modificar su viscosidad, ¿no? Al aceite base, el aceite base es único, ya les he dicho, ¿no? O sea, no hay diferentes aceites base. Es único, es como el agua. ¿Ya? Y al agua tú le vas a mezclar toddy, o le vas a mezclar café, o le vas a mezclar un té, eso es lo que hace, ¿no? El aceite base es único, y a ese aceite base le van modificando su viscosidad, su calidad, y según a los aditivos que van poniendo, ¿sí? Así es lo que se hace en el aceite. Aditivos antidesgastes. Se utiliza para reducir la fricción sólida y el desgaste en condiciones de alta temperatura, donde la película llega al límite de rozamiento. Este aditivo en realidad está diseñado para lo que es la fricción en realidad, ¿no? Cuando va a haber fricción, si ustedes se dan cuenta algún momento, cuando se pongan, o cuando sus manos estén con grasa, y se quieran limpiar, ¿no? Con un trapo, o sea, tarda en salir el aceite de su mano. ¿Eso por qué? Porque se ha adherido a su mano. Entonces, en el motor tiene que pasar lo mismo, tiene que adherirse a la pieza. ¿Por qué? Porque cuando esté apagado el motor, está sin lubricación, pero lo poco que ha quedado tiene que estar bien adherido a la pieza para que tú cuando desarranque esté lubricado el tiempo necesario como para que pueda empezar a funcionar todo el sistema. ¿Sí? Si no tuviera esa propiedad, esto estuviera trabajando en seco, seco siempre, ¿no? O sea, como si no tuviera, como si tuviera agua nomás. Y la tendencia va a ser que el motor tenga un desgaste muy prematuro. Y eso pasa cuando le colocan aceites de dudosa procedencia. Depresores de punto de escurrimiento. Se emplea aceites parafinados con el fin de poderlos utilizar en bajas temperaturas. Antiemulsionante. Se utiliza para separar el agua del aceite cuando se encuentra este contaminado. Cuando dice se puede separar el agua del aceite, sí se puede separar, pero no en cantidades grandes. Él está hablando de cantidades mínimas. Ya les he dicho, en el momento de la combustión, se combustiona el combustible, ya sea agua o, diré, ya sea gas o gasolina, produce H2O, haciendo o sea, provocando en el motor una oxidación mínima. Entonces, el aceite tiene que tener las condiciones como para evitar esas oxidaciones. Antiespumante, una de las burbujas de aire que se encuentra en suspensión en el aceite, evitando que se genere espuma. El antiespumante, a ver, ¿cómo les explico? Si alguna vez han batido, no sé, si han logrado batir con una batidora, ¿qué puede ser? Leche, por ejemplo, leche, ¿no? Se produce una espuma. Entonces, cualquier líquido produce espuma, cualquier líquido, menos el agua, obviamente. Pero todos los líquidos que ustedes conocen, empezando de refrescos, sin gas, con gas y todo, produce espuma. Imagínense que el motor está girando como una batidora realmente gira. Entonces, el aceite no tiene que generar espuma. Si genera espuma, va a succionar el motor aire y obviamente va a generar un agripamiento en el motor.
Entonces tiene que tener este antiespumante para evitar eso, para evitar que se genere una espuma y pueda succionar aire, el sistema. Nosotros tenemos aquí clasificaciones de aceites lubricantes por su origen, ¿no? Tenemos dos tipos de lubricantes. Uno que es el aceite mineral, que es el que todos conocen, aceite mineral procedente del petróleo. Son elaborados del mismo después de múltiples procesos, claro, obviamente, después de sacar, de refinar. Entonces, hay una parte que dice lubricantes, ¿no? Aquí está. Entonces, una vez que se refina el petróleo, hay una parte que se produce el aceite para lubricantes, ¿no? Ya sobre este aceite, como les he dicho, se le va a tratar, se le va a cambiar viscosidad, se le va a tratar con aditivos o se le va a emplear para otros usos, ¿sí? Pero aquí el aceite es único, como les vuelvo a repetir. Ya el hacer, digamos, para un tipo de función ya es distinto, ¿sí? Tenemos el otro aceite que es sintético. Los aceites sintéticos no tienen origen directo del crudo de petróleo o de petróleo, sino que son creados subproductos petrolíferos combinados en procesos de laboratorio. Al ser más largos y complejos, su elaboración resulta más caros que los aceites minerales. Estos aceites, en muchos casos, aunque no crean, son caros, sí, pero en muchos casos ocupan el mismo aceite sucio, filtrado, como les digo, y otra vez lo vuelven a convertir en aceite base. Y de ahí otra vez lo vuelven a hacer aceite útil. Y es más caro, claro, porque su procedimiento y los aditivos y todo eso que se tiene que reacondicionar nuevamente y mejorar para que pueda entrar al mercado, son caros. ¿Sí? Es por eso que el sintético vale más. O sea, sigue siendo su procedencia del petróleo, pero, por decirles, le hacen una transformación en laboratorio, por eso se llama sintético, para que dure más, para que aguante más carga, para que lubrique mejor. ¿Entienden? Clasificación de 6 lubricantes para motor SAE. ¿Qué es SAE? ¿No? Esta parte ustedes tienen que entender bien para poder para poder realizar bien un trabajo, ¿ya? No es, digamos, con la intención de que tienen que aprender de memoria. Ustedes tienen que aprender a leer. ¿Sí? SAE, Society of Automobile Engineers, Sociedad de Ingenieros de Automotrices. Esa es una clasificación. La otra clasificación es API, American Petroleum Institute, Instituto Americano de Petróleo. Y la otra clasificación es ASTM, American Society for Testing, Sociedad Americana de Prueba de Materiales. Otras clasificaciones de fabricantes, etcétera, ¿no? Hay varios. Entonces, SAE, que es lo que a nosotros nos interesa, nos mide el grado de viscosidad del aceite, ¿sí? El índice SAE o TAN, ¿no? Que hay otro que es TAN, no es TAN solo, ¿no? Es TAN, que está abreviado. Solo indica cómo es el flujo de los aceites a determinada temperatura, es decir, su viscosidad. Esto no tiene que ver con la calidad del aceite, por si acaso, porque es otro, contiene contenido de aditivos, funcionamiento o aplicaciones para condiciones de servicio especializado. Entonces, nada tiene que ver con la calidad del aceite, esto que dice SAE, API, ¿no? La calidad, estamos hablando de la sino a lo que se refiere son las distintas funciones que va a cumplir un aceite, porque la calidad en realidad la va a dar la empresa y quien va a certificar son estas, pero estos no certifican calidad. ¿Quién certifica calidad? Es la ISO, ellos certifican calidad. ISO 98, ISO 99, o sea, esos califican calidad. Esto no, estos están calificando o están verificando que cumpla las condiciones que se requiere para entrar al mercado o para hacer un servicio. La clasificación está basada en la viscosidad del aceite a 2 temperaturas en grados Fahrenheit, equivalente a menos 18 grados centígrados y 99 grados Celsius, centígrados, estableciendo 8 grados. Para los monogrados, 6.
y 6 para los multigrados, ¿no? Para los monogrados 8 y para los multigrados 6. ¿Sí? Aquí más o menos estamos. No. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí, bueno, falta, pero estos son los monogrados, los multigrados de SAE. SAE ya les he dicho que es. Por ejemplo, esta parte que dice 10W50, no confundan que es menos 10 grados y más 50 grados, porque he escuchado en varias partes decir que 10 es menos 10 y 50 es más 50. No, son números que tienen un valor, sí, dentro de una escala, pero, y no tienen unidades. Por eso se llama, por eso dicen 10W50. El W es invierno o winter, como está en inglés, pero nada tiene que ver con grados centígrados, grados Fahrenheit, no tiene nada que ver. Ya, por si acaso. Entonces, les voy a mostrar la tabla y vamos a averiguar. Indica la viscosidad, dice, del aceite medida a menos 18 grados y a 100 grados centígrados. Entonces, esto equivale a esto, a menos 18 y a 10. Y eso ustedes tienen que ver. En ese orden nos dice que el aceite se comporta en frío como un 10, pero este 10, como ven, no tiene unidades. Es un 10 en viscosidad. Hay un 50 en viscosidad, un 30, y a medida que el número va subiendo, el aceite es más viscoso. A medida que sube el número. No hay unidades por si acaso. Cuidado que piensen que aquí tiene que haber una unidad, grados centígrados. No tiene unidades. Y en caliente como un SAE 50. Por eso se llama SAE 50, es decir que en viscosidad tiene un 50 de viscosidad. Así le vamos a llamar, ¿ya? Así que para una mayor protección en frío se deberá recurrir a un aceite que tenga el primer número lo más bajo posible. Este de aquí, el 10, ¿no? Se deberá recurrir a un aceite que tenga el primer número más bajo y para obtener un mayor grado de protección en caliente se deberá incorporar un aceite que posea un elevado número para la segunda. Es decir, que tiene que ser lo más bajo aquí y lo más alto aquí, cosa que no ocurre, casi están cerca. Hay pocos aceites que cumplen, hay un 5W60. ¿Sí? Hay un 5W60, el único que conozco. ¿Sí? Entonces, esta parte estamos viendo y vamos a seguir viendo, ¿ya? Clasificación API. API nos va a clasificar así, mediante spark combustión. Este spark significa mediante combustión, o sea, ¿qué tipo de combustión tiene? Entonces tenemos SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ. SA antiguo para servicios de motores de gasolina. Esto ya no existe, ya no hay este aceite. SB para servicio en motores a gasolina de trabajo ligero, tampoco existe, pero lo colocan como un historial más o menos para que puedan ver si en algún caso encuentran, porque puede haber alguna empresa que se abra y empieza a tener aceites con estas características y ustedes tienen que darse cuenta. Para servicios de mantenimiento, para garantía en motores gasolineros, modelo 1968. Aquí ya me está dando el año. ¿Sí? El SD para servicios de mantenimiento y garantía de motor gasolina modelo para los 70, para los años 72, para los 80, 89, 93. Nosotros estamos aquí en SJ 1996, es el mejor aceite que tenemos digamos, en nuestro mercado. Como ven, o sea, estamos lejos de una buena calidad, pero traemos autos de muy alta gama y luego se preguntan por qué se dañan, porque no le estamos colocando el aceite que corresponde. Esos motores están diseñados para otro tipo de aceite que es más, como digo, más moderno. Entonces, para esos aceites modernos, ha aparecido combustión y compresión, ¿ya? Mediante la compresión y la combustión que va a tener el motor, lo ha catalogado de esta manera API. Y estos ya son modernos. CA para servicios de motores diésel de trabajo de combustible de alta calidad.
Sí, o sea, esto ya es para motores modernos. El CA, motores modernos. El SA para motores, digamos, vamos a decir, por debajo de del 99, ya este lo vamos a del 99. Estos son aceites por encima del 90, por eso se van a dar cuenta. Hay aceites que te venden SJ y le estás colocando, ¿no? Y a un auto moderno, pero no tienes que fijarte que tenga SA o SB, esto C en realidad, ¿no? Que sea la línea C, porque esta es la línea S. CB para servicio de motores diésel ligero, combustible de baja calidad, por ejemplo. Aquí hay uno combustible. Para servicio de motores diésel y gasolina, para servicio de motores diésel, para servicio de motores diésel de 2 tiempos, para servicio de motores diésel de trabajo pesado, para servicio de motores diésel de trabajo pesado de 4 tiempos, para servicio típico de motor de 4 tiempos de inyección. Diésel de 4 tiempos de inyección, para servicio de motores diésel de 2 tiempos, para servicio de motores diésel 4 tiempos de alta calidad, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a decir, de alta calidad y aquí tenemos una de calidad media. No es de baja calidad por si acaso. Volvemos aquí a lo que son SAE y aquí tenemos una tablita. Perdón. Tenemos una tablita que es donde me dice los valores, ¿no? Aquí tenemos SAE 0 que es menos 40 hasta menos 10. ¿No? Pero estos, digamos, son aceites de invierno. En muchos países o en muchos lugares, nosotros tratamos de colocar aceites que no corresponden. Por ejemplo, si yo viviría en Santa Cruz o Chapare, en esos lugares, la temperatura mínima, ¿cuánto es? Debe ser en invierno, ¿no? Unos 25 grados, ¿no? No le voy a poner uno de estos, multigrado, por ejemplo. Porque es en vano. Estos multigrados son para temperaturas muy bajas, como La Paz, Potosí, ¿no? Y como ves, son temperaturas muy extremas, menos 10, menos 20, menos 30. Entonces yo le pusiera un 40 especial nomás, o sea, no voy a tener problemas, ¿sí? Porque aquí supuestamente el SAE 30, por ejemplo, parte desde aproximadamente unos 9 grados. O sea, bajo ya, para Chapare bajo, Chapare nunca ha llegado a 0 grados, 9 grados, 10 grados. Santa Cruz peor. Entonces, podría colocar un 40, que casi es lo mismo, y aguanta más temperatura, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos algunas indicaciones, ¿no? Aceite monogrado, aceite multigrado. Los monogrados vienen así, en estas dos presentaciones. Dime, ¿quién ha levantado la mano? Han levantado Anaís Robles. Yo, profe, Anaís Robles. Una consultita, profe. Trópico o lugares con temperatura alta, ¿qué aceite debería usarse? Gasolina. Bueno. Voy a seguir, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Las presentaciones con las que te va a llegar, ¿sí? Un multigrado siempre va a tener un sello de SAE 10W40. Un monogrado te puede llegar con SAE 10W nomás o con SAE 40, ¿sí? Este W indica invierno, entonces los aceites de invierno te van a llegar así. En nuestro país casi no tenemos aceites de invierno, directamente tenemos aceites de verano o tenemos los aceites multigrado, ¿sí? Ahora, el tiempo de lubricación de un motor, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay un tiempo, con viscosidad de 5W, que es una viscosidad bastante ligera, tienes 5 a más o menos unos 8 segundos que logre lubricar en su temperatura, aquí dice 0 grados, ¿no? Uno de 10 casi es 30 segundos que tarda, digamos, en tratar de lubricar todo el motor. Y uno de 15 tarda casi un minuto, como ven aquí, ¿verdad? Tarda bastante. Entonces, durante este tiempo, el motor trabaja en seco y es el desgaste, el peor desgaste que tiene el motor.
Es por eso que muchos fabricantes han optado por el 5W colocar a sus vehículos, ¿sí? A los modernos, justamente mayor durabilidad, mejor lubricación y todo eso. Pero estamos hablando cuando es 0 grados, ¿no? Temperatura ambiente, obviamente, o el motor está a 0 grados. Y eso en Cochabamba, por ejemplo, no va a pasar muy a menudo. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Quiere hablar? Sí, profe, una pregunta. Dime. Cuando le pregunto a alguien cuánto de grosor tiene el aceite, me responde 80 o 100 tantos, y a qué se referiría eso? Ya. Directo. Sí. Mira, el aceite, cuando dices viscosidad, no es lo mismo que grosor, por si acaso, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta. Cuando un aceite es viscoso, no significa que sea bien espeso, porque espeso y viscoso no es lo mismo. Ya, por ejemplo, la pintura la pintura de pared, por ejemplo, cuando es bien líquido, le has quitado su viscosidad. ¿Por qué? Porque lo has estirado, ¿verdad? Y se ha vuelto un poquito más líquido, nada más. Pero la pintura sigue cumpliendo, sigue pintando. No porque le hayas estirado va a dejar de pintar. Ahora, ¿qué es esto de ser un aceite más grueso? Te dice. Más grueso significa más espeso. ¿Ya? Pero el hecho de que sea espeso no significa que tiene buena viscosidad. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. SAE 40, tú vas a un centro de lubricación y le dices SAE 40, sí es gruesito el aceite. Y tú encuentras un multigrado que es 560. Tú ves físicamente cómo se mueve y es líquido, es agüita. Es esto. El 560, 5W60 es agüita. Pero es 60, o sea, debería ser más espeso, ¿verdad? Pero no, es agüita, o sea, es así, bien líquido. Mientras Garcel SAE es bien espeso. Por eso no tiene nada tiene que ver el grosor del aceite con la viscosidad. Cuidado que se confunda. No por lo que es grueso el aceite significa que tiene buena viscosidad. Porque una cosa es aceite grueso y otra cosa es aceite de viscosidad alta. Ahora, ¿cuál es mejor? El de viscosidad alta. ¿Por qué? ¿A qué se refiere viscosidad? A que va a aguantar la fricción más que uno que tiene